Bueno, y la idea de tenerte acá es ver un poco cuál es el rumbo económico, sobre todo hoy que se cumplen 4 años de... 4 meses. 4 meses, perdón, 4 meses. 4 años. Parecido largo, sí, pero no, 4 meses de la gestión del gobierno. Y bueno, vamos a ver un poco cómo marchan las medidas que se están aplicando. Si tendrías que destacar algo positivo, ¿qué dirías? Mira, yo creo que Milei llegó con un mandato que era inexorable, que cualquiera iba a tener que hacer, que es ordenar la macroeconomía. Es decir, la economía, como llegó el año pasado, no podía continuar. Tenía que haber algún cambio de régimen. Cualquiera que ganara iba a hacer eso porque no había forma de seguir en esa dinámica. Una economía que acelera la inflación a más del 200%, que se queda sin reservas en el Banco Central y que tiene contenido con un cepo una cantidad de pesos para que no estalle el dólar, es insostenible. Sobre todo porque había un dólar oficial y un dólar libre que era 3 veces más caro, una brecha de casi 200%. Entonces, me parece que Milei entendió eso muy claramente, y de hecho es lo que planteó en la campaña. Digamos, él fue con ese discurso y la gente lo acompañó. Las medidas que tomó fueron medidas en un contexto muy difícil. Fueron algunas medidas de pizarrón. Subió el dólar oficial, que estaba muy atrasado, de 350 pesos a 800. Ahí algunos pueden decir, bueno, era necesario subir 120% el dólar, prefirió tener un dólar ahí más alto para después anclarlo, ponerle 2% mensual. Eso fue en conjunto también con un sinceramiento, entre comillas, de algunos precios que estaban muy atrasados, porque teníamos 200% de inflación, pero teníamos combustibles que habían subido muchísimo menos en los 4 o 5 años previos y que habían quedado rezagados, y por eso siempre que un precio queda rezagado se manifiesta la escasez. Por eso había desabastecimiento de combustibles. Entonces, ese combo generó un impulso inflacionario muy grande, digamos, la devaluación, la liberación de los combustibles, la liberación de algunos precios que el gobierno anterior, sobre todo en la campaña electoral, trataba de mantener anclados, con precios justos, algunos servicios privados. Eso generó una inflación muy elevada, que impactó fuertemente en el poder de compra salarial y que obviamente derrumbó el nivel de actividad. Esa dinámica, uno puede decir, bueno, en realidad podría haberse coordinado de otra manera, podría haber sido menor la devaluación, así hubiese sido menor la inflación, podría haberse hecho algún acuerdo de sendero también desde el punto de vista de precios, salarios, pero Milei decidió hacerlo así. Yo creo que el objetivo fundamental del programa fue estabilizar en algún lugar el dólar, digamos, enviar un mensaje en el cual el dólar libre, o los dólares financieros, o el dólar blue, como quiera llamarlo, no seguía escalando. Es decir, no se iba a 2.000 pesos, a 3.000 pesos, porque eso podía generar una crisis mayor. Y creo que fue una recesión buscada, es decir, el gobierno tiene como esquema de freno de la inflación de que no haya plata. Exacto. Es decir, que no haya plata en el sector público, donde se hizo un ajuste fiscal muy grande. Ese es el ancla de la economía, el ajuste fiscal, y que el Banco Central no emita para financiar más al Tesoro, pero que tampoco haya plata en la calle. Claro. Digamos que achicar el mercado. Las familias ni las empresas tengan pesos para comprar dólares o para comprar bienes. Entonces, esto a mí me lo dijo el propio ministro de Economía el 13 de diciembre cuando lanzó el plan económico o produjo la devaluación. Él dijo en ese momento, armamos un esquema en el cual el dólar se va a planchar, se va a pinchar, porque no va a haber un peso en la calle. Y ante la pregunta que uno le hacía, bueno, pero esto es terriblemente recesivo, la respuesta era sí, esto va a ser terriblemente recesivo. Y el interrogante, y bueno, ¿y ustedes creen que la sociedad va a aguantar? No nos queda otra, la sociedad votó esto. Yo creo que eso se cumplió
perfectamente. Ese plan se cumplió, es lo que estamos viendo en la realidad, y el interrogante de si la sociedad aguanta, por ahora aguanta. La pregunta es cómo se sigue. Sí. Digamos, cómo haces para pasar de un esquema en el cual vos hiciste un ajuste fiscal muy fuerte, devaluaste, trataste de cambiar la ecuación, acumulaste rápidamente reservas, es decir, trataste de cambiar la ecuación de esta economía que no tenía ningún dólar en el Banco Central, estaba a menos 10.000 millones de dólares, es decir, el Banco Central no solamente no tenía dólares propios, sino que tenía deudas y había muchos pesos. La ecuación es que haya dólar en el Banco Central y que haya menos peso dando vuelta. Esa ecuación lentamente la estás cambiando. Lo que sucede es que todavía hay interrogantes muy grandes hacia adelante. Es que el interrogante principal es cuándo nos recuperamos, o si vos estás viendo esa recuperación en vez de la Bueno, por eso, gobierno. Yo no la estoy viendo en el corto plazo. Yo creo que hay interrogantes, primero, del propio plan económico. Por ejemplo, el ajuste fiscal que se hizo y se priorizó, además se hizo un programa económico y un ajuste fiscal para un gobierno que no tenía poder político, digamos, para un gobierno que tenía 40 diputados y 7 senadores. Y se hizo también para un gobierno en el cual el presidente hace una estrategia política de la confrontación. Es decir, obviamente lo más lógico acá hubiese sido ir a un gran acuerdo político, a un gran consenso sobre el tema fiscal, sobre el tema monetario, es decir, sobre la independencia del Banco Central, no emitir, sobre el tema impositivo, que todo eso se de alguna manera acordara, no solamente para hacerlo más sostenible en el tiempo, más allá de este gobierno, sino también para hacerlo menos traumático. Pero el presidente decidió avanzar más rápidamente y con su estilo. Yo creo que hoy hay interrogantes. El principal que se está discutiendo ahora con la ley bases y con el nuevo paquete fiscal es cómo se hace el ajuste fiscal sostenible. Porque el ajuste fiscal que se hizo para que no emita el Banco Central y que sea el ancla de esta economía para que después la inflación, después de ese fogonazo inicial de la devaluación, vaya descendiendo, es un ajuste fiscal que no es sostenible. Se basó en la licuación de las jubilaciones, en la licuación de los salarios, en llevar la obra pública a cero. Y eso no es sostenible en ninguna parte del mundo. Que por ahí venían a las provincias para que hacer no obra las pública, pagaron, pero que las tendrían que pagar. En llevar a cero las transferencias a provincias. Es decir, eso no es sostenible en el tiempo. Exacto. Y ahora estamos viendo la segunda etapa, que es una quita muy acelerada de subsidios económicos, subsidios energéticos. Y aumento de tarifas que a su vez impactan sobre los mismos bolsillos que ya los licuó la inflación y que en el caso de las empresas o los comercios que están con una caída muy fuerte del nivel de actividad. Entonces, el primer punto es ese: cómo se hace sostenible lo fiscal, teniendo en cuenta que vos no podés seguir siempre con la licuación, no podés seguir con cero obra pública, no podés seguir con cero transferencia a provincias, porque si no se multiplican los problemas. Las provincias aumentan cada vez más los impuestos, los municipios aumentan cada vez más los impuestos y además la economía se derrumba. Bueno, yo creo que eso se está discutiendo ahora con el nuevo paquete impositivo en el Congreso. Pero la pregunta principal en este momento es, bueno, ¿cómo hace la economía para retomar el crecimiento? Bueno, no sé si viste o escuchaste el otro día que Milei, agarrando los números de CAME, los últimos que dio sobre ventas minoristas, viste que en febrero el descenso fue de 25 y pico y en marzo fue de 12. Él lo ve a eso como una recuperación del consumo. No, pero a ver si entendemos. CAME, que es muy interesante porque todos seguimos ahí las ventas minoristas. Las ventas minoristas de CAME efectivamente cayeron 20, 25 y después 15 u 11% en marzo. Eso no es que la economía rebotó, siguen cayendo. Uno dice, bueno, caen a menor nivel, pero bueno, se está comparando con meses del año pasado, que cuando el año pasado también la economía se fue enfriando. No fue lo mismo la economía al principio que a lo largo del año, donde empezaron a haber todas las restricciones de acceso a los insumos, a los dólares, donde la inflación también acelerándose el año pasado empezó a golpear también sobre el consumo. Entonces,
me parece que todavía no tocamos fondo. La clave acá es en qué momento la desaceleración de la inflación empieza a cruzarse con la recuperación salarial. Claro. Es decir, si hay algún momento donde lentamente el poder adquisitivo de los salarios se empieza a recuperar para que empiece a recuperarse el consumo. El gobierno dice que eso va a ser uno de los motores de crecimiento y que eso puede ocurrir en algún momento en este segundo trimestre. Este segundo trimestre va a estar muy influenciado, va a volar el campo, porque el campo está con... Claro, la liquidación de divisas. Claro, el campo del año pasado, este año va a tener una recuperación del nivel de actividad de el 100%. Y va a tener un impacto en el nivel de actividad económica en general. Pero yo creo que todavía estamos muy abajo en el tema del consumo, la inversión en los centros urbanos. La recesión es muy profunda, y es muy difícil y muy lento salir con esta recuperación salarial, porque esa recuperación salarial depende también de que los empresarios y todos los sectores económicos aguanten el peor momento de la crisis y que aguanten el empleo, porque si se empieza a caer el empleo en esta recesión, y bueno, la recuperación de la masa salarial va a ser muchísimo más lenta y la recuperación del consumo va a ser más lenta. Hay algunos sectores que sí van a recuperar, van a empezar a recuperar muy lentamente, por ejemplo, temas jubilados. El tema jubilados, con la nueva fórmula de indexación, el gobierno reconoce que no puede licuar más, pues ya era bochornoso. Entonces, con esa fórmula, con el aumento ya en abril, en mayo de los jubilados con la inflación pasada, lentamente van a estar un poquito arriba de la inflación de abril, de la inflación de mayo, y pueden ir recuperando muy lentamente poder de compra después de una licuación muy grande. Ahora, pero yo veo que la recuperación económica va a ser lenta. Con respecto al consumo, ¿te parece vos, también por ahí se escucha que estaba demasiado inflado en otros años y ahora achicándose como se está achicando el consumo masivo, esta es la medida real? No, esta no. Esta no es la medida real, porque si no tenemos un problema enorme, digamos, porque si no sobran millones de trabajadores en la Argentina y sobran miles de empresas o de comercios en la Argentina. No. Estamos en una situación de una recesión profunda. Un motor de crecimiento, si sigue el sendero de desinflación, puede ser muy lentamente una recuperación del poder de compra salarial, que es el precio más atrasado de esta economía. Exacto, digamos, el salario real ha caído en los últimos 5 años a un piso histórico. El salario real registrado, y abajo de esos están los sectores informales en blanco. Yo veo que hay un problema hacia adelante desde el punto de vista cambiario, digamos, que este esquema económico que hizo el sinceramiento de precios, después se engolosinó con fijar un dólar muy bajo, digamos, y me refiero al dólar pseudo libre, al dólar financiero, al dólar que se toma como referencia, o al dólar blue. Ese dólar está en 1.000 pesos, no porque el mercado haya determinado y haya una confianza enorme y los argentinos están sacando los dólares del colchón, o las empresas para comprar material de la construcción, para hacer compra de autos, maquinaria y demás. Eso está ocurriendo porque el gobierno armó un esquema que era similar al del año pasado, es decir, muy prudente, en el cual hay muchas restricciones todavía para acceder a ese dólar financiero por parte de los importadores, por ejemplo, de las empresas. Y además el 20% de las exportaciones entran por ese dólar financiero. Entonces es una cantidad de dólares muy grande que ha habido durante todo el verano en ese dólar para llevar ese dólar a 1.000. Y hemos tenido 90% de inflación en 4 meses. Con un dólar planchado ha sido 90% de inflación en dólares. Cuando la Argentina se encarece tan rápidamente en dólares y pasa de estar en un dólar de Argentina regalada en dólares, que venían los chilenos, los uruguayos, los paraguayos a comprar a la Argentina porque salía todo muy barato, eso no era sostenible tampoco. La Argentina no podía estar regalada en dólares, pero cuando la Argentina se empieza a hacer cara en dólares tenemos un problema. Y tenemos un problema porque yo ahí no veo hacia adelante, salvo que haya una corrección de cambiaria nuevamente, o ese dólar se acomode en otro nivel, que los argentinos vayan a sacar los dólares del colchón para comprar material de la construcción y construir a 1.400, 1.300 metros cuadrados dólares el metro cuadrado. Es un costo en dólares demasiado elevado en términos históricos.
no veo que vayan a sacar los dólares para comprar autos de $25.000 para entrada de gama, digamos. Son hoy los autos más caros del mundo. Entonces, me parece que el gobierno, empecinado en tratar de desinflacionar, de que la inflación se desinfle lo más rápido posible, y dar la señal también de que va ganando en la lucha contra la disparada del dólar y la estabilidad, bueno, ha dejado muy bajo el dólar financiero, y eso ha generado que la Argentina esté teniendo todos los meses inflación en dólar. Ahora, el ingreso de divisas del agro puede modificar o accionar sobre ese equilibrio cambiario. No, al contrario, el gobierno si quiere, el gobierno puede dejar 3 meses más este dólar financiero completamente planchado en 1.000 pesos, y el dólar oficial yendo nada más que al 2% mensual. Porque el ingreso de divisas, solo del agro, que fueron 80 millones de dólares diarios en el primer trimestre, pasa a 140, 160 millones de dólares diarios en estos meses, en abril, mayo y junio. Y el 20% de eso va al dólar financiero, es decir, una oferta muy grande de dólares. Entonces, se liquida el dólar financiero. Entonces, el gobierno tiene instrumentos para dejar totalmente planchado el dólar en estos meses, y seguir, como dice Milei, que no lo van a modificar, con el crawling peg, las mini evaluaciones diarias del 2% mensual. Pero yo creo que si hacen eso, tratando de forzar la desinflación, de que rápidamente los precios haya inflación de un dígito o más baja, creo que estamos en un problema, porque en 3 meses vamos a estar mucho más caros en dólares. Todos los aumentos tarifarios van a impactar sobre las empresas que exportan en dólares. Es decir, tenemos aumento de tarifa de luz, de gas en dólares, aumentos salariales en dólares. Hay una paradoja, digamos, que no se recompone el poder de compra de los argentinos, que no llegan a fin de mes y todavía están en la línea de pobreza, pero para las empresas se dan cuenta que le están aumentando en dólares los costos salariales también. Entonces, la Argentina necesita generar sus propios dólares, necesita tener exportaciones fuertes, porque en algún momento, cuando se reactive la actividad económica, las importaciones van a empezar a crecer. Ahora hay superávit comercial, es decir, la Argentina tiene un excedente de dólares porque las importaciones están derrumbadas por la recesión muy profunda, pero en algún momento, si uno empieza a crecer, ese superávit, si no tenemos exportaciones que también crezcan fuertemente, va a desaparecer. En cuanto a inversiones, si un empresario pyme, o si alguien que tiene un buen salario que le permita ahorrar, ¿qué dirías que conviene en este momento? ¿Siempre ir al dólar, o bueno, eso te genera otras restricciones porque después no podés acceder a ciertos subsidios o cuestiones? O otros instrumentos que están disponibles siempre en el mercado, como ARS, fondos comunes de inversión, alguien que le sobre un restito ahí por ahí de poder adquisitivo para invertir en algo. Mira, hablábamos más temprano con el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, con Walter Bisman. Estábamos charlando un poco de cómo ha cambiado el escenario para las empresas, ¿no? El año pasado había un escenario en el cual todas las empresas, los comercios buscaban stock, porque tenía una demanda enorme, había muchos pesos en la calle y eso se movía más. También consumidores y empresas que a su vez buscaban productos, buscaban stock, porque no podían acceder al dólar. Entonces compraban, se estoqueaban en material de la construcción, se estoqueaban en computadoras, se estoqueaban en autos, las empresas se estoqueaban en maquinario agrícola, es decir, todo el mundo comprando no podían acceder a dólar producto. Entonces había nivel de actividad, y el problema era cómo acceder a los stocks. Hoy las empresas empiezan a tener exceso de stocks, porque no venden, se derrumbó la demanda, no hay consumo. Entonces, hoy ya no es negocio tener un stock enorme, porque ese stock te va comiendo, digamos. Un stock que, si uno no lo pone en movimiento, tiene parado ahí un costo muy grande, y pierde plata, ¿no? El costo de la estructura va pesando cada vez más sobre la empresa, y además tenemos por delante aumentos
muy fuertes de tarifas públicas y demás que van a aumentar los costos todavía más de las empresas. Yo creo que si uno tiene la visión de que a Milei le va a ir bien, de que esto va a salir bien, es decir, que va a lograr atravesar este año en un proceso de desinflación y que la economía en algún momento se va a recuperar, yo creo que en algún momento tiene que haber un reacomodamiento cambiario, pero de acá a fin de año el dólar tiene que ir por detrás de la inflación. Es decir, reacomodamiento cambiario, devaluación. Sí, en algún momento, si hacen una unificación, pero por ahí extienden el plazo, no levantan el cepo y todas las cosas está diciendo Milei que ya en junio se levanta el cepo y demás, y bueno, y por ahí no se hace ahora a mitad de año, sino se hace a fin de año. Y yo creo que la Argentina no puede seguir encareciéndose en dólares, pero no quiere decir que tengamos que ser de nuevo extremadamente barato, es decir, que el dólar tenga, si eso ocurrió, si el dólar salta más que los precios, de acá a fin de año, es que a Milei le fue mal. Claro. Y hay que pensar de nuevo un plan económico el año que viene. Si a Milei le va bien, vos me decías, bueno, ¿qué instrumentos hay para refugiar? Sí. Yo creo que por los próximos 3 meses, por ejemplo, el plazo fijo UVA que tiene restricciones y demás, todavía está pagando inflación de febrero y marzo, que son inflaciones muy por arriba de la tasa de interés, que es nada más que 6%, y muy por arriba de la devaluación, que es 2% mensual, o el tipo de cambio financiero es 0, o incluso es el dólar para abajo. Entonces yo creo que todavía es una opción colocarse ahí en pesos ajustado por inflación. Por 6 meses. Puede ser que en los últimos 2 meses la inflación que pague sea muy baja, pero lo que está pagando ahora en estos primeros meses está muy por arriba de lo que va a pasar con la tasa de interés, que va a seguir bajando, y con el dólar estos próximos 3 meses. Y después creo que después hay otras opciones, digamos, que tienen que ver mucho con la idea de pensar en el mediano plazo y pensar que a la Argentina le va a ir bien. Por ejemplo, la Argentina tiene todavía acciones de una Argentina de crisis. Han recuperado muchísimo las acciones, han recuperado los bonos, pero todavía son valores que están comparables con países africanos o países en grandes crisis, o países con guerras civiles, o países o Ucrania. Entonces, yo creo que si a Milei le va medianamente bien y si se ordena la macroeconomía, la Argentina tiene para recuperar valor en todos sus activos. En el sector inmobiliario, es decir, en las propiedades, en las acciones y todavía en los bonos de la deuda, que subieron muchísimo. Hay bonos que subieron 50% este año, pero que todavía creo que tienen recorrido. Pero aún si a Milei le fuera mal en esta coyuntura, yo creo que hay que mirar a mediano plazo. La Argentina tiene por delante una generación de dólares que no ha tenido nunca en la historia. No solamente el campo que vuela y que tiene un desarrollo tecnológico muy importante, sino que se suma la minería, se suma el petróleo y gas. La Argentina va a generar una cantidad de dólares en los próximos años que no ha generado en la última década, diciendo que la última década ya había generado el campo dólares que no había generado en los últimos 30 años. Acá es un problema de ordenar la economía y establecer las reglas del juego, y que esas reglas de juego sean respetadas por toda la política. Acá no hay, yo creo que no lo impone a alguien, sino que o una persona, sino es un cambio de sistema en el cual debe haber un acuerdo general de las principales fuerzas políticas, sobre todo en una democracia como la Argentina. Entonces, me parece que depende de lo que uno quiera hacer. En el corto plazo, te decía, hay formas de cubrirse, o como te mencionaba. A mediano plazo, yo soy optimista respecto a la Argentina. Bien. La última para cerrar nuestro vivo. Estamos a poco de conocer el dato de inflación de marzo. Caputo y Milei lo estimaron en un 10%. ¿Te parece medio poco que sea un 10%? Claro. ¿Y te parece un dato malo si es mucho más o si es
si crece con respecto a febrero. No, si crece con respecto a febrero, si febrero fue 13.2, si es por arriba de eso es un dato muy malo, pero no, tengo entendido que no va a ser por arriba de febrero. Milei y Caputo están desesperados por mostrar, porque es un poco la única bandera, entonces el ministro citando el otro día al bot de Jumbo, que hay deflación, caída 5% de ahí precios. siguen los cruces por el bot. Sí. La Argentina no tiene en el corto plazo el problema de... Si hubiera problema de deflación, hay baja de precios, obviamente sectoriales, pero si hubiera problema de deflación generalizada, estaríamos en otro problema que no es el que tenemos actualmente. Sí. La Argentina está en un proceso de desinflación, pero con inflación elevadísima. Uno dice, bueno, 10% de inflación, pero 10% de inflación anualizada es una tasa de inflación exorbitante, de locura. Sí. La Ciudad de Buenos Aires dio 13% porque tiene una ponderación en marzo muy grande de los servicios públicos, que en el área metropolitana pegan especialmente. Entonces a nivel nacional puede ser que el índice esté más cercano al 10 que el 13. No lo sabemos, las consultoras privadas marcan 12%. Yo creo que lo importante para el gobierno es mostrar una desinflación. De todas maneras estás en un nivel todavía muy elevado de inflación. Tal vez en abril se pueda ir a un dígito de inflación en alimentos o en bienes que están sufriendo el peso de la recesión, pero bueno, tenés todos los aumentos de servicios públicos que van a mantener un nivel de inflación elevado, digamos. Puede ser un dígito pero alto, muy cercano al 10%. La Argentina tiene que aspirar a fin de año a tener una inflación, nuevamente entrar en un régimen de 4% de inflación mensual. Que lo mismo es una locura. 4% de inflación mensual es 60% anual. 5% de inflación mensual es 80% anual. Hace 2 años hablábamos de esas inflaciones, nos agarramos la cabeza, no podíamos creer que pudieran ocurrir. Ahora estamos deseando a ver si entramos en un régimen de 100% de inflación anual. Es un proceso lento y sobre todo hay que ver el acompañamiento de la sociedad. La Argentina está con récord de pobreza, se ha incrementado fuertemente, además entre fin del año pasado. Estás en el conurbano más pobre del país. Entonces, y además hay una clase media que está siendo bombardeada, especialmente ahora por el descongelamiento de servicios públicos y privados que antes estaban congelados. Entonces, me parece que es una transición muy difícil. Yo no festejaría ningún número de inflación en los próximos meses. De hecho, la inflación se va a seguir acelerando en términos interanuales. Estamos en 280% de inflación, vamos a superar el 300% de inflación. Hasta agosto todos los datos de inflación que den van a seguir acelerando la inflación últimos 12 meses, porque el año pasado, a principio de año, tuvimos inflaciones de 5, de 4%, de 6%, hasta que vino el pico de julio del 7%, y en agosto después se disparó, después de la devaluación, al 13%. Pero me parece que es un proceso por eso. Me parece que el ministro de Economía y el presidente debieran ser más cautos y explicarle bien a la gente cuál es el plan. Y hay todavía un interrogante de cómo sigue el plan. ¿Cuál es la política cambiaria para adelante? ¿Cuál va a ser la política monetaria? ¿Qué va a ser la competencia de moneda? Si va a haber competencia de moneda o no. Entonces, todo eso hay que explicárselo porque si no, la gente hace lo que puede y va cubriéndose como puede. Y eso es inflación que baja más lentamente y una profundización de la recesión. Bien, bueno, Maxi, muchas gracias por venir a Norte. No,